Estoy harta de tener que vestirme de una forma para que me tomen en serio en la ciencia y de otra forma para sentirme femenina. Este era el sentir de Eileen Pollack, una de las primeras 2 mujeres egresadas de física en Yale en 1978. Esta frase esconde realidades y fuerzas muy poderosas que determinan cómo funciona nuestra sociedad hoy en día. No es casualidad que muy pocas mujeres estén en los campos de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas. El mismo sistema en el que estamos inmersos no les da las mismas oportunidades a las mujeres o a minorías de avanzar en las etapas académicas para llegar a ser profesionales en estas áreas, especialmente en las primeras etapas escolares. De modo que cuando llegan a la universidad, si es que llegan, están muy en desventaja respecto a sus compañeros. Y no estamos diciendo que no haya mujeres que destacaron en la ciencia a lo largo de la historia. Hay ejemplos de personas increíbles que perseveraron y lucharon para sobresalir en un campo principalmente masculino, como la gran científica Marie Curie. Miren nada más esta foto de la conferencia Solvay de física en 1927, donde vemos caras familiares como Einstein o Bohr. Y camuflada entre los 27 asistentes, 19 de los cuales llegarían a ser premios Nobel, vemos una sola mujer, Marie Curie. Pero no nos confundamos. El hecho de que existan ejemplos tan increíbles como el de Marie Curie y muchos otros no quiere decir que la cosa haya estado tan fácil. La realidad es que estamos en un sistema que constantemente le está poniendo el pie a grupos que han sido históricamente marginalizados. ¿O a poco tú crees que en 1927 solo había una mujer echándole muchas ganas por cada 26 hombres en el campo de la ciencia? Hoy en día se está trabajando en proyectos que no solo tratan de equilibrar esta desventaja, sino romper los patrones mismos que la ocasionan. Hoy nos conectamos con Ana Solórzano, quien está organizando el Encuentro de Mujeres en la Ciencia en la Ciudad de México. Platícanos, Ana, ¿qué onda con este encuentro? ¿Cómo están tratando tú y tu organización de cerrar esta brecha entre hombres y mujeres en la ciencia? Y ¿qué onda con la organización? Cuéntanos más del evento. Saludos a todos los amigos planetarios. Somos un grupo de jóvenes motivados por mejorar las condiciones de las mujeres en este país. En ese sentido, creemos que la ciencia juega un rol muy importante, por lo cual creamos un proyecto que a partir de 2 ejes busca cerrar la brecha de género: el acompañamiento social y la difusión científica. El acompañamiento social consiste en llevar la ciencia a niñas de casas hogar, donde llevaremos libros y pláticas para incentivarlas a que formen parte de la comunidad científica del país. Y la difusión científica se va a llevar a cabo por medio de un encuentro Mujeres en la Ciencia, al cual están todos invitados. Nos va a dar muchísimo gusto que asistan, porque queremos que se cree una comunidad y un espacio donde los chicos, grandes, adultos, todo tipo de género y edades, compartamos lo que significa ser científica en este país como mujer. Están invitados, se llevará a cabo el 14 y 15 de agosto de 12 a 4 p.m. y ojalá que todos puedan asistir. Pues ahí lo tienen, planetarios. Los invitamos a que asistan y a que nos platiquen a qué grandes científicas conocieron y aprendieron de ellas en el evento. Además, Ana, cuéntanos un poco sobre lo que van a aprender en el evento. ¿Cuáles son algunos de los retos a los que se enfrentan las científicas mexicanas o latinoamericanas? ¿Tienes algún ejemplo entre tus conocidos o personal? En América Latina existen problemas para el acceso a la educación, como cualquier país en desarrollo. Aunado a esto, sabemos que el machismo es un gran problema debido al sistema patriarcal que tanto nos afecta. Pienso que uno de los mayores problemas y retos que enfrentamos las mujeres es creer que no somos capaces, más allá de nuestros atributos físicos, el acoso o poco acceso a oportunidades laborales y salario justo. Estos temas se pueden profundizar mucho más. En lo personal me he enfrentado también al acoso. Creo que eso es algo al que muchas mujeres se enfrentan en cualquier ámbito. Sin embargo, sabemos que poco se sabe de científicas, conocemos mucho más de la labor de hombres en la ciencia. Justamente este encuentro busca destacar la participación de las mujeres en la ciencia, hacerle honor a sus aportaciones y sobre todo generar conciencia de este problema. Muchas gracias, Ana, por compartir, y a todos los planetarios que nos están viendo les recomendamos asistir a este evento. Y si quieren seguir aprendiendo de los retos que enfrentan mujeres en la sociedad y en las ciencias hoy en día, también les recomendamos seguir a Doble Rendija, quienes tienen un canal de YouTube con este tema.
Yo soy Bernie Bastien, su Capitán Planeta. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando.